Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ruth Yesenia Intriago Macías. Pertenezco al paralelo C de segundo semestre de Psicología en línea. Hoy 5 de noviembre, siendo las 4 de la tarde del año 2025. Este video corresponde a lo que es la unidad 1 y la unidad 2 de la materia Teorías y Sistemas de la Psicología. En esta exposición voy a hablar sobre los principales enfoques psicológicos, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas. Mi objetivo es mostrar cómo la psicología ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo cada enfoque aportó una visión distinta de lo que es comprender al ser humano. Para mí, la psicología, más que una ciencia, es una manera de entendernos a nosotros mismos y entender el mundo que nos rodea. Los principales enfoques psicológicos. La psicología, en un inicio, nació con la intención de estudiar la mente, pero de manera más científica. Luego ya se fue a una visión más humana. Desde sus orígenes, los psicólogos no siempre estuvieron de acuerdo con qué era lo que debía estudiarse. Unos se centraron en la conciencia, otros en la conducta y otros en el contexto social y cultural. Por eso, cada enfoque es muy importante, tanto para entender la mente como el comportamiento humano. Y es muy bonito estudiarlos porque engloba al ser humano. El primer enfoque en nacer fue el estructuralismo, fundado por Wilhelm Wundt y continuado por Edward Tishner. Wundt estableció en el año de 1879 el primer laboratorio de psicología en la ciudad de Leipzig, en el país de Alemania. Con esto marcando el inicio ya de la psicología como una ciencia totalmente independiente, ya apartada de la filosofía. El estructuralismo busca entender los componentes básicos de la mente, es decir, los elementos que forman la conciencia, sensaciones, sentimientos e imágenes. Y ellos tenían un método que se llama la introspección experimental. Aquí, las personas describen cómo se sienten ante ciertos estímulos, ya sea una imagen o un sonido. Ejemplifiquémoslo mejor. Yo tengo una manzana. Debo describir su color, su textura, qué provoca en mí la manzana. Ellos buscaban estudiar la mente de manera similar a cómo un químico analiza los componentes de una sustancia. Sin embargo, fue muy criticado porque la introspección era algo muy subjetivo. Es decir, que las personas podrían decir algo distinto y ser una misma cosa. Y esto no tenía validez científica. A pesar de ello, el estructuralismo fue un paso muy importante porque fue el primer intento serio de estudiar los procesos mentales de manera controlada y sistemática. El estructuralismo para mí fue el parteaguas para las demás teorías. Y la introspección es algo muy importante en la psicología porque de ese modo nosotros nos damos cuenta cuando las personas se sienten mal ante ciertas situaciones. El funcionalismo surgió en contraste con el estructuralismo, cuyos principales representantes fueron William James, John Dewey y James Anchor. Mientras el estructuralismo se preguntaba ¿qué era la mente?, el funcionalismo se cuestionaba ¿para qué sirve la mente? Y se inspiró en las teorías de evolución de Charles Darwin, diciendo que los procesos mentales eran adaptativos, es decir, nos ayudan a adaptarnos y sobrevivir en el medio. Sentir miedo tiene la función de protegernos. Por ejemplo, voy por la calle y aparece un perro muy agresivo. El primer instinto que tengo yo es alejarme del animal y eso me ayuda a estar bien. El funcionalismo abrió paso luego a la psicología aplicada en áreas como la clínica, la educativa y el trabajo. Aunque fue criticado duramente por no tener métodos tan exactos como los experimentales, su aporte fue
muy importante porque dio a entender la mente como un proceso dinámico y útil para la vida diaria. El funcionalismo para mí es muy importante y ser funcionales nos ayuda a estar bien y eso es increíble. La psicología del acto. La psicología del acto fue desarrollado por Franz Brentano y fue otro paso importante para el desarrollo de la psicología. Brentano sostenía que lo importante no eran los contenidos mentales, sino los actos mentales. Esto significa que toda actividad mental está dirigida hacia algo. Cuando pensamos, resolvemos, imaginamos, deseamos, todo está dirigido hacia algún objeto o una idea. Por ejemplo, estoy aquí y pienso en una amiga. No pienso por sí solo, sino que mi pensamiento está dirigido hacia alguien, mi amiga. Su propuesta influyó luego en la fenomenología, la psicología humanista y la psicología cognitiva, al entender que la mente no solo recibe información, sino que le da sentido y la interpreta. Su principal crítica es que resultaba muy difícil de observar y medir la intencionalidad, pero su aporte fue muy importante para darle una profundidad filosófica a la psicología. El enfoque histórico-cultural, otro enfoque de importancia, fue uno de los más influyentes del siglo XX, iniciado por Lev Vygotsky. Vygotsky afirmaba que el desarrollo psicológico del ser humano se daba dependiendo tanto del contexto social como el cultural. Para él, el aprendizaje no era algo que se diera individualmente para cada persona, sino que era un proceso totalmente compartido, es decir, como en sociedad. Él introdujo la famosa zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que una persona logra sola y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más experimentado. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo a leer, primero se le dificulta, pero ya con ayuda, él puede reforzar y más adelante se desenvuelve absolutamente solo. Además, Vygotsky explicó que la principal herramienta del lenguaje es el pensamiento. A través de él organizamos y comprendemos el mundo que nos rodea. Su teoría transformó la educación porque mostró que aprendemos de mejor manera cuando trabajamos con otros. Su principal limitación fue no detallar tanto los procesos internos individuales, pero su aporte social y cultural sigue siendo una base esencial para la psicología moderna. En conclusión, la unidad 1 nos muestra los principales grandes enfoques que dieron forma a la psicología. Jung, que estudió su estructura, James su funcionalidad, Brentano su dirección intencional y Vygotsky su dimensión social. Juntos demostraron que la psicología no se limita solo a observar la mente y ya estuvo, sino a comprenderla en acción y relación con su entorno. Estos enfoques sentaron la base de lo que se vino después. En la segunda unidad tenemos lo que es el psicoanálisis y las teorías contemporáneas. Aquí la psicología se amplía y deja de mirar solo la conducta o la conciencia para centrarse en el inconsciente, en los procesos mentales más internos. El fundador del psicoanálisis fue Sigmund Freud. Lo interesante era que Freud buscaba ir más allá de lo visible. Y eso fue un antes y un después, porque él estaba muy adelantado a su época. Él propuso que la mente humana tiene 3 niveles. El consciente, donde están nuestros pensamientos actuales, el preconsciente, donde están nuestros recuerdos accesibles, y el inconsciente, donde están nuestros recuerdos o deseos reprimidos. También explicó que la personalidad consta en 3 estructuras: el ello, que busca el placer inmediato; el superyo, que es las reglas, la moralidad; y el yo, que es un mediador racional entre ambos. Por ejemplo, estoy a dieta, pero voy por la calle y percibo un olor satisfactorio, un pastel recién horneado. El ello me dice, cómelo, no te reprimas, vida es una. El superyo me dice, no lo hagas. Y el yo
está que se mide cuál es la mejor decisión. La verdad es que me pareció muy interesante esta teoría y yo he estado en situaciones en donde parece que peleo conmigo misma sobre cuál es la mejor decisión. Él también usaba las técnicas en sus terapias, como la asociación libre. Aquí en esta técnica, el cliente puede decir todo lo que él desea, sin censura alguna, sin estructura, sin reglas, se puede decir. Comenzar con un día cotidiano, su trabajo, qué desayunó y terminar con la relación de sus padres o viceversa. Él también tenía el análisis de sueño. Freud encontraba muy interesante que en los sueños habían como mensajes subliminales y la interpretación de actos fallidos. Para Freud, aquí, al hablar, si me equivoco, o los olvidos no eran algo casuales de los seres humanos, sino que era la forma en la que el inconsciente se hacía notar. Él también propuso las etapas psicosexuales de desarrollo y los mecanismos de defensa, como son la represión. Aquí el yo bloquea sentimientos, recuerdos negativos, dolorosos, para evitar el malestar emocional. En la negación negamos todo lo que nos duele. Cualquier cosa que nos duele es negación. Y la proyección es proyectar nuestros sentimientos negativos hacia los demás. Su teoría fue criticada duramente porque no tenía validez científica, pero sus conceptos siguen siendo muy fundamentales para las terapias modernas. Freud tenía una perspectiva muy diferente de lo que es la vida y es muy interesante. Me gustó cada una de sus teorías, también tiene sus pros, sus contras, como toda teoría. Y posterior a Freud, surgieron otras teorías llamadas psicodinámicas porque vienen del psicoanálisis y las desarrollaron los discípulos de Freud. Carl Jung, él propuso el inconsciente colectivo, que es un conjunto de símbolos o arquetipos universales que compartimos todos los seres humanos: la sombra, el héroe o la madre. Alfred Adler, a su vez, él propuso la psicología individual, diciendo que el motor del comportamiento es el sentimiento de inferioridad y la necesidad de superación. Con lo que estoy de acuerdo, porque si vamos y le preguntamos a un niño ¿qué quiere ser de grande?, el niño no te va a decir estoy bien. Él ya quiere ser algo. Quiere ser doctor, quiere ser arquitecto, quiere ser ingeniero. Es como la necesidad innata de ser algo más de lo que ya somos. Él también habló del interés social, la capacidad de cooperar y contribuir con la sociedad, que es algo maravilloso. Erich Fromm unió el psicoanálisis con el humanismo, señalando que los seres humanos buscamos siempre el equilibrio entre la libertad y la pertinencia, y que el amor es una necesidad psicológica profunda, con lo que estoy de acuerdo, porque el amor es una de las cosas más bonitas y necesitamos sentir amor por nosotros mismos. Karen Horney, ella se basó más en lo cultural y afirmó que la ansiedad básica surge cuando no recibimos ni afecto ni seguridad en la infancia. Y también estoy muy de acuerdo con ello porque yo, como una persona que sufre ansiedad, yo tengo miedo a morir. Algunos tienen miedo a salir a la calle, otros a las tormentas, diferentes tipos de ansiedad. Pero la ansiedad es miedo. Y el miedo surge cuando hay una inseguridad. Estas teorías ampliaron la visión de Freud, haciéndolo ver un poco más humanista, haciéndolo ver más parte más de una visión diferente, de una perspectiva más alejada de lo que él había dicho. Sin embargo, con componentes muy interesantes también. Y con esto nos damos cuenta que la psicología nunca se queda quieta, que siempre está en constante cambio hacia una visión más humana, más bonita. El conductismo. En contraste al psicoanálisis surge el conductismo, encabezado por John Watson y por Skinner.
El conductismo rechazó rotundamente el estudio del inconsciente o la mente interna y se centró solo en el comportamiento observable. Para los conductistas, todo lo que se podía observar era verdad, mientras no tenía validez para ellos. Según Watson, el ser humano nace como una tabla en blanco y todo lo que somos depende del aprendizaje que vamos obteniendo en nuestra vida diaria. Con lo que estoy de acuerdo, porque es verdad, no es que nacimos con todos los conocimientos. Como dice el dicho, la vida nos va enseñando y vamos aprendiendo de ella. Ivan Pavlov, por su parte, él descubrió el condicionamiento clásico, es decir, los comportamientos pueden aprenderse asociando un estímulo a una respuesta. Por ejemplo, tengo un cachorro y cada que toco la campana le doy comida. La primera vez él no va a salivar, pero ya con el tiempo él empezará a salivar porque sabe que se viene la comida. Skinner propuso el condicionamiento operante, donde la conducta se fortalece o debilita según las consecuencias. Si una acción tiene recompensa, obviamente se repite, y si tiene castigo, se evita. Por ejemplo, un niño que arregló su cuarto por primera vez y le dan un regalo. La siguiente vez él va a esperar lo mismo, porque ya se está acondicionando, se puede decir. Y un joven que está pegado a su móvil, pero tiene malas calificaciones y su padre opta por quitarle su celular. El joven hará lo imposible por recuperar su teléfono, entonces por ende recuperará o tendrá mejores calificaciones. Y Albert Bandura amplió el enfoque hacia el aprendizaje observacional, demostrando que aprendemos también al observar e imitar a otros. Su principal crítica fue ignorar tanto los procesos internos mentales, pero su precisión experimental influyó muchísimo en la psicología clínica y educativa. El cognitivismo, otro enfoque muy importante, surge como respuesta al conductismo. Los psicólogos cognitivos afirmaron que no basta con estudiar la conducta, hay que saber qué pasa dentro de la mente. Autores como Jean Piaget, Jerome Bruner, Ulrich Neisser estudiaron cómo las personas perciben, piensan, recuerdan y resuelven problemas. El cognitivismo compara la mente como un sistema que procesa información, mejor dicho, como una computadora. Por ejemplo, cuando aprendemos algo nuevo, primero lo percibimos, luego lo almacenamos y más tarde lo recuperamos. Una de sus críticas es que reduce la mente a procesos demasiado mecánicos, pero su aporte fue enorme porque devolvió la mente al estudio psicológico y dio origen a la psicología cognitiva actual. Teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje integran 3 elementos: el conductismo, cognitivismo y constructivismo. En general, el aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente en el conocimiento o comportamiento debido a la experiencia. Existen 3 grandes perspectivas. La conductista, que explica el aprendizaje como una asociación entre estímulo y respuesta. La cognitiva, que se enfoca en cómo procesamos y organizamos la información. Y la constructivista, basada en Vygotsky y Piaget, que sostiene que aprendemos más cuando estamos en interacción. Ejemplo, cuando hacemos un trabajo grupal, todos aprendemos porque yo aporto mi conocimiento, mis destrezas y todos aprendemos de todos. Estas teorías explican cómo aprendemos desde distintas dimensiones: la práctica, la mental y la social. Hoy en día, la educación combina las 3 porque cada uno aporta algo totalmente valioso. En conclusión, de la unidad 2 nos muestra la evolución de la psicología hacia teorías ya más amplias y diversas. Desde Freud, que estudió el inconsciente y lo no visible, los conductistas y cognitivistas, que estudiaron lo que es la mente y la conducta, pero ya de una forma más científica, y la psicología ha buscado comprender al ser humano desde todos sus aspectos básicos.
Cada corriente aportó herramientas que hoy siguen siendo fundamentales tanto para la práctica profesional como para la vida diaria. En ambas unidades yo aprendí mucho y fui viendo cómo la psicología se fue transformando y adaptándose, enriqueciendo una mirada hacia algo más humano. Desde las primeras preguntas de Google me llamaron mucho la atención hasta los modelos modernos de aprendizaje. Cada teoría nos acerca un poco más a saber quiénes somos, por qué pensamos de esta manera, por qué reaccionamos así. Personalmente, creo que ninguna teoría tiene toda la verdad, pero todas juntas forman un mosaico del ser humano completo. Muchas gracias por su atención, doctora.